Buenas, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 18 de las Novo Talks. Por acá les habla Dami y Tommy de Novo Labs y hoy tenemos el placer de conversar con Corina Marión, que es Managing Partner de Babazoo Ventures, que es un fondo de capital de riesgo que invierte en startups latinoamericanas y las ayuda a expandirse regionalmente, ¿no? Internacionalmente. Y bueno, más allá de invertir y ser mentora en startups, tiene una gran trayectoria que ahora vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista, desde participar en proyectos de real estate, ser directiva de una aerolínea, organizar las TED Talks allá en Bolivia, fundar y participar en varias ONGs que potencian a mujeres en todo lo que es tecnología, emprendimiento. Así que tiene una experiencia enorme y hoy tenemos el lujo de conversar con ella. Así que bueno, Corina, bienvenida a las Novo Talk. Placer conversar con vos. La primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo te encontramos en este momento? Bueno, muy agradecida por el espacio. La verdad que me encanta poder estar conversando con ustedes. Gracias, Damián. Gracias, Tomás. Yo soy una fan de lo que se hace en Novo Labs, como no, de Novo Talks, ¿no? Así que, bueno, súper ansiosa aquí por conversar con ustedes, que sea realmente una conversación donde podamos fluir y podamos aprender entre unos y otros de, como les decía hace un momento, en backstage. Más sabe el diablo a veces por viejo que por diablo, entonces son bastantes cosas por las que he pasado, bastantes roles, entonces todo eso se ha ido acumulando y yo creo que ha ido convergiendo hasta que me vi ahí frente a un desafío mayor que era lanzar un fondo. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias, Corina. Tomás, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata el día? Tomás, qué raro que te diga Tomás. Suena muy formal. ¿Qué te digo, Tomás? Pero bueno. Yo muy bien. Hoy, para los que siguen todas las Novotalks, se habrán dado cuenta que no estoy en la OFI, no estoy en la Novo House, estoy en la casa de mis papás que se fueron de vacaciones y me dejaron de niñero del perrito de la familia, que bueno, es medio lisiado, entonces nada, necesita que siempre estar con alguien para comer, para ir al baño y demás. Así que estoy 2 semanitas en un lugar que no es el habitual y justo cae Novotalk, así que toca fluir y hacerlo desde acá. Tengo un setup improvisado, espero que se escuche, que se vea todo bien. Y nada, más allá del contexto, muy contento de hablar con Corina, que es una persona que la conozco hace ya van a ser casi 2 años, creo, cómo pasa el tiempo. Virtual, también presencial, tuvimos la suerte de vernos acá en Buenos Aires. Y bueno, es una persona que nos ayudó mucho a difundir Novo en Bolivia. Así que nada, yo también súper agradecido de que puedas estar acá y compartir toda tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Excelente, excelente, excelente. Bueno, para empezar un poco la charla, Corina, para quienes no te conocen todavía, la primera pregunta es por ahí un poco difícil de contestar, que es ¿cómo te describirías? ¿Quién es Corina? Mira, yo para empezar soy una mujer realmente muy agradecida con la vida porque la vida me ha regalado muchísimas cosas. Y soy una mujer que además le gusta muchísimo los desafíos. Creo que es algo que me mueve mucho. El aprender, siempre desde niña he sido muy despierta a aprender, a averiguar, curiosa. Y eso creo yo que me ha ido llevando por bastantes aventuras, por bastantes desafíos en la vida, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es el rol, ¿no? Que yo más valoro, más me gusta, y la verdad que es el rol de ser mamá. Para mí ha sido una bendición y es algo que yo soy muy agradecida con la vida y es algo en lo cual yo me he priorizado en cierta época de mi vida porque lo he visto así, en esta forma. Y la verdad que si miro para atrás y digo, de repente he sacrificado algo de lo profesional, puede ser, pero no me arrepiento ni en un solo segundo cuando veo a esos dos hombres hechos y derechos hoy en día graduándose, así que personas de bien, así que yo la verdad que para mí con eso ya se cumplió, ¿no? Mucho de lo que yo creo que podría haber sido mi visión en esta vida. Y bueno, ahora ya estoy en una segunda etapa donde tengo muchísimo más tiempo y la verdad que hace unos 4 años surge este desafío, ¿no? ¿Y de cómo surge? Surge porque, bueno, yo soy mentora de muchas startups acá en Bolivia hace mucho tiempo, porque comienzo el año 2010 aprendiendo acerca de emprendimientos con un proyecto del Bit Lab, que antes era Bit4Me, qué sé yo, donde antes no se llamaban aceleradoras, sino se llamaban programas de acompañamiento, por ejemplo,
no se hablaban todavía de tickets de inversión, todavía hablábamos de grants. Entonces estábamos en una etapa todavía muy temprana, ¿no? Donde no se hablaba todavía tampoco de emprendimiento de base tecnológica, sino negocios inclusivos. Entonces yo fui evolucionando en este ecosistema, ¿no? Desde el año 2010 y aprendiendo bastante a un ritmo de evaluar a emprendedores hasta en 5 minutos, porque a veces teníamos 300 que elegir de 3.000 a 300 emprendedores en el lapso de una semana. Entonces, y eso lo hicimos en 2 competencias y la verdad que ahí uno adquiere mucho expertise. Y en todo ese transcurso de todo ese tiempo fui evolucionando también el ecosistema, me fui empapando acerca de más ya de las startups, es decir, de las de base tecnológica. Estuve pasando cursos con INCAE afuera en el Babson College en San Francisco, qué sé yo. Y bueno, y así fue como hace 4 años me encuentro que hay algunas startups en las cuales me convierto en inversionista ángel y empiezo a identificar que no pueden levantar más, ¿no? Que se quedan ahí estancados y empiezo a averiguar, decir, ¿qué está pasando? Y bueno, ahí también con otra consultoría que estaba haciendo con PNUD, Uno Mujeres, aproveché también de compartir con otras consultoras de afuera, de España, otra era de Noruega, y me empiezan a explicar un poco del mundo de Venture Capital. Me dicen, lo que pasa, Corina, que se necesita un fondo local que dé la señal hacia afuera. Ah, ¿y en Bolivia eso no hay? No. Entonces, Ah, ah, ahí, Corina, te interrumpo un segundito para la audiencia que quizás no te conoce tanto, hilar el camino, de entender un poco también qué te llevó a vos, que tenías una tremenda experiencia por ahí más corporativa, habías también emprendido proyectos inmobiliarios, trabajado 7 años en una aerolínea, o sea, ¿qué llevó a una persona que hizo todo ese camino? O sea, ¿qué te impulsó a quererte involucrar en el mundo del emprendimiento y particularmente en el emprendimiento tecnológico? O sea, ¿cómo fue que vos llegás a ese mundo para después querer como arreglar problemas? ¿Pero qué te impulsó a meterte ahí? mira, qué gran pregunta, Tomás. Yo creo que lo que me impulsó es que soy una emprendedora. Entonces, y yo realmente llegó un momento en el que me di cuenta de que independiente de que yo trabajaba, digamos, para organismos, para haciendo consultorías, y estaba muy cómoda recibiendo un salario, qué sé yo, al mismo tiempo yo sentí lo que era ser emprendedora, ¿no? Y ahí fue cuando hicimos el proyecto, por ejemplo, del real estate, que hicimos un condominio en la ciudad de La Paz de 13 casas, digamos, donde... Y la verdad lo hicimos mi marido y yo, que es pediatra, yo economista, y fue porque nosotros queríamos construirnos una casa, pero de repente así literalmente como que se nos prendió un foco y dijimos, pero no una casa, hagamos un condominio y así tenemos un ambiente más bonito para que los hijos crezcan con amigos, en un ambiente libre y seguro, qué sé yo. Entonces te vas dando cuenta de que tienes matices de emprendedor. Y una vez que te entra ese emprendedor, es como que ya no puedes dar vuelta atrás. O sea, es como que conociste la libertad y ya no quieres ser esclavo, ¿no? Entonces, y claro, y a mí me encanta el ambiente de las startups porque siento esa misma adrenalina, ¿no? Del desafío de construir, ¿no? Y de construir las cosas con el desafío de hacerlas mejor, de hacerlas competitivas. Y ahí también haciendo también mucha disciplina de deporte, a mí me encanta hacer maratón, me encanta hacer este triatlón, empieza también a cambiar tu mindset y a decir, oye, no me puedo dejar ganar, ¿no? Entonces, tengo que ser cada vez mejor. Entonces, ahí empiezas a adquirir disciplina y esa disciplina se vuelve integral en todo lo que haces. Entonces, ahí, siendo advisor de la startup, yo digo, oye, si yo estoy mentoreando diciendo que son muy buenas, ¿cómo no yo soy inversionista ángel? Si yo misma estoy aconsejando y estoy promoviendo que otras personas inviertan, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y ahí que hice un clic, ¿no? Y dije, o sea, yo daré la primera señal, seré inversionista ángel. Entonces ahí comencé a ser inversionista ángel, ya desde la óptica del inversionista, ya empecé a entender mejor cómo se manejaba esto. Y de ahí ya entendí ya mucho más sobre lo del venture capital, ya me fui empapando, averiguando y demás. Excelente. Y ahí, Corina, para quien por ahí no entiende cómo se maneja o cómo se mueve todo este mundo de Los Ángeles, las inversiones ángeles, el Venture Capital, etcétera, ¿podés explicar como muy brevemente qué es un fondo de inversión o un fondo de capital de riesgo y cuáles son las principales diferencias tal vez con respecto a otros vehículos de inversión? Claro que sí. Mira, lo voy a decir así bien simple.
compras barato para vender caro, ¿no? Y en ese interín, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Tú creas un vehículo de inversión que llama un fondo de venture capital, que generalmente en la región, la mayoría, estoy casi segura que el 99%, nos estructuramos en Delaware, Estados Unidos, por un tema de minimizar lo que es los riesgos para el inversionista. El inversionista en su cabeza, lo único que está así atento cada vez que uno que se le acerca es quiero lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo de riesgos. Entonces, la seguridad jurídica para un inversionista es fundamental. Paso número uno. Entonces, y esta es una industria que lleva más de 30 años en Estados Unidos, pero que en Latinoamérica se podría decir que todavía es naciente, o sea, todavía estamos ahí en los primeros pasos. Ahora, ¿qué hace este vehículo de inversión? Bueno, lo vamos a considerar que es como que es una bolsa donde ponemos varios inversionistas que los llamamos LPs, que se llaman Limited Partners, porque todos somos partners de este fondo, hasta llegar a un cierto monto. En el caso de Babasu Ventures, por ejemplo, la meta es llegar a los $10 millones. Y los fondos generalmente tienen un periodo de vida. Lo convencional es que tengan 10 años, donde se dividen en 5 años de periodo de inversión y 5 años de periodo de desinversión. Es decir, que tú tienes hasta un X tiempo también para seguir haciendo fundraising, es decir, para seguir completando, ¿no? Hasta llegar a los 10 millones. Y paralelamente hacer las inversiones. ¿Qué es lo que hacen los general partners, que somos los fundadores del fondo? Bueno, nosotros lo que estructuramos es una tesis de inversión. Basados en nuestro background, en nuestra experiencia, decimos, aquí hay oportunidades. Y esas oportunidades nosotros las sintetizamos, las estructuramos, y eso es lo que llamamos una tesis de inversión, donde además de la tesis viene con un análisis financiero de proyecciones de cuáles podrían ser los posibles escenarios de proceeds, es decir, de ganancias. Y eso es lo que plasmamos nosotros en un PowerPoint, en un Canvas, qué sé yo, y eso es lo que nosotros en un principio validamos con potenciales inversionistas, que generalmente uno comienza visitando igual que las startups, family, friends, fans. Entonces, y validas tu tesis de inversión, qué tanto engagement, miren la similitud que hay con las startups, hace tu tesis de inversión con estos inversionistas, potenciales inversionistas cercanos, ¿no? Y si tú llegas a levantar al menos un 10% del tamaño del fondo que tú quieres estructurar, se dice que ya tienes una buena señal de que tu tesis tiene validez. Es como que Excelente, el MVP, ¿miren? excelente. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace. Y eso se hace, ahí hay un muy buen consejo, siempre antes de estructurarlo legalmente, porque hay un costo de la estructura legal. Si tú lo haces al revés, puede ser que ya has invertido en tu estructura legal, valides y realmente no te vaya bien. Pero ya has invertido. Entonces, ¿ahora qué hago con el vehículo? ¿No? Mirá Es un poco como, cuántas similitudes que hay también con el ¿no emprendimiento ves? tecnológico, que tal vez uno se puede meter desarrollando el producto y invertir mucho dinero ahí, cuando sale al mercado se da cuenta que no hay ningún cliente, ¿no? Como pasa lo mismo con los fondos. Exactamente lo mismo. Es como si hubiéramos desarrollado algo y hubiéramos pensado de que tenía, digamos, engagement, pero no lo tenía, ¿no? Entonces, esos son los pasos que al principio tienes que hacerlos, ¿no? Y la verdad que para nosotros tuvimos primero grandes consejos de mentores, donde entre los consejos que nos dieron la mayoría era métanse al programa del VC Lab. Es un programa de Palo Alto de California. Adeo Resi ahí es un genio, la verdad llevan creo que más de 15 años entrenando a First Time Managers. Muchos dicen, pero es muy a lo gringo, muy enfocado hacia el mercado. Pero no importa, ¿no? Te dan muchísima estructura, ¿no? Además, muy rápido, muy concreto, súper acelerado. Cuando te dicen esto es de dedicación completa, y uno a veces dice, sí, claro, no, es de dedicación completa. O sea, te tienen realmente trabajando. Y la verdad que no es que te cuelgan una medalla y te dicen, perfecto, usted conoce muy bien sobre Venture Capital, sino que tu graduación está condicionada a que tú demuestres que has levantado el 10% del Wow. tamaño del fondo que quieres. Entonces, ¿me entiendes? Realmente te da una validez, ¿no? Y te ayuda y te lleva de la mano.
Y ahí, Corina, con eso que estás diciendo, se entiende perfectamente, digamos, cómo estructurar el fondo y todo eso en cuanto a la teoría, ¿no? Ahora, en cuanto a la práctica, para ustedes, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que se enfrentaron a la hora de hacer el fondo? Mira, te lo voy a resumir con las palabras de alguien que me lo dijo. Me dijo, tienes que resolver tres desafíos. Y yo, ¿cuáles son? Que eres mujer, first time manager y boliviana. Ah, wow. Bueno, resulta que en esta industria, ¿no? Hay un porcentaje muy bajo de mujeres que son GPs y que además tienen una buena participación dentro del fondo, es decir, tienen una participación mayoritaria. Así que allí hay un desafío. Yo siempre soy de las personas, yo soy súper pro mujer, por motivar, empoderar mujeres, ¿no? Como verán, o sea, yo soy fundadora de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia. He hecho TED Talks, justamente Women TED Talks, para justamente ayudar a muchas mujeres, ¿no? A salir de ciertos círculos viciosos, qué sé yo. Y, y nunca me he visto, no en una situación, digamos, así como que discriminada, qué sé yo, porque la verdad es mi mentalidad siempre sentirme igual, ¿no? Qué sé yo. Pero sí he sentido, ¿no? Recién ahora el peso de lo que me estaban diciendo, ¿no? Claro. Puede ser de repente por el tipo de industria, porque además el inversionista generalmente es hombre. Y yo la verdad que cuando me siento para motivar a mujeres inversionistas a invertir, muchas súper empoderadas que son independientes económicamente, no lo piensan y me dicen, toma el ticket, o sea, estoy convencida. Pero hay otras que todavía dicen, mira, tengo que conversarlo con mi marido. Entonces todavía hay esa cosa. Y lo de ser boliviana, la verdad, sí, ¿no? Y la verdad que lo entendí, y eso porque en Bolivia todavía no hemos tenido exits como los han tenido, por ejemplo, en la Argentina, que uno sabe, Mercado Libre, voilà, la hora, ¿no? O en Brasil, o en México, o en mismo Colombia, qué sé yo. Y eso atrae como miel, ¿no? Como abejas a la miel, qué sé yo, eso atrae a los inversionistas. Y el hecho que en Bolivia todavía no hayamos tenido esos casos de éxito es, hace que no estemos todavía en el mapa, ¿no? Y eso también nos limita. Pero también es un desafío para ponernos en el mapa y ayudar muchísimo al ecosistema. Y la verdad que este es un fondo que nació, no somos un fondo de impacto, decimos, pero sí nos gusta muchísimo el impacto y creemos que somos un fondo que somos ecosystem builders, porque el hecho de que seamos el primer fondo basado en Bolivia con tesis de inversión regional, realmente está ayudando a que la comunidad de founders de Bolivia tengan proyección internacional. Entonces, yo no me canso por eso de viajar y estar en eventos. Así yo digo literalmente llevando mi banderita de Bolivia, posicionando, más que el fondo, posicionando al país, ¿no? Al talento boliviano y demás, porque si eso funciona, funciona el fondo. Totalmente. Y hoy por hoy, digamos, Babasú, ¿en qué etapas invierte o suele invertir? Si es que hay una o varias. Invertimos en etapa pre-seed, seed. Nos enfocamos muchísimo en emprendedores muy comprometidos. Ahí tenemos varias señales como para medir el compromiso que las hemos ido identificando por los due diligence que hemos ido haciendo, como que patrones que se van repitiendo en equipos que sabemos que realmente tienen sellado un compromiso. Eh, no invertimos en ideas de negocio, no invertimos cuando están en etapa de MVP, sí invertimos, nos gusta invertir muchísimo cuando están comenzando a crecer y necesitan ticket de inversión para terminar de crecer y desarrollar, ¿no? Ciertas áreas del startup o cuando necesitan escalar a otros países. Nos gustan muchísimo los founders motivados por el impacto, eso es cierto, y obviamente tienen que nacer, ¿no? Con potencial de escalamiento y globalización. Y hay una pregunta que es para por ahí para la audiencia. ¿Qué diferencias encuentran ustedes en invertir entre pre-seed y en invertir en seed? ¿Cuáles son las diferencias de entrar en cada etapa? Mira, dependiendo del mercado, nosotros nos enfocamos principalmente en mercados emergentes, muy similares a los de Bolivia, porque ahí es donde hemos identificado que tenemos mayores capacidades como para generar valor agregado, ¿no?
estamos hablando de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, pero eso no nos limita a solamente invertir acá, sino que también estamos abiertos a oportunidades a ciertos países de la región, donde veamos que estratégicamente va a apoyar a la comunidad de founders del portafolio a que a escalar a mayores mercados. Siempre decimos que no hay mejor mentor para un founder que otro founder. La verdad es que la riqueza de un fondo yo creo que está en la comunidad que se genera. Y ahí está también nuestro ojo de selección de startups del portafolio. Entonces, esa selección por eso tiene que ser muy minuciosa en ese sentido. No podemos ahí este, hacerlo al azar. No digo que se hagan algunas inversiones al azar, pero sí tenemos que hacerlos de una manera muy estratégica para identificar que entre todos se complementen y entre todos podamos generar mayor crecimiento. Y, y bueno, ahí es en esa comunidad que por eso es que nosotros decimos, se llama Babasú Ventures, que es el árbol de Cusi, Babasú. Y tenemos ahí un lema, es The Seeds That Will Become a Forest. Entonces creemos muchísimo en eso, ¿no? En generar buenas prácticas, en que eso se vaya difundiendo, que se vaya contagiando también en el resto de las comunidades. Estás sin Este audio, mute. Dami, ¿eh? No. Ahí va, ahí está, ahí está. Ahí va. Perdón. No, hablabas, Corina, justo del proceso de selección, de ser muy minuciosos con eso. ¿Querés contarnos un poco desde su lado cómo es el proceso, digamos, de cómo seleccionan a los emprendedores en cada una de las fases, digamos? Claro que sí. Mira, intentamos ser lo más ágiles posibles e intentamos no crear falsas expectativas. Eso para empezar. Entendemos que desde el otro lado es muy difícil cuando uno, digamos, está con muchas expectativas y el founder tiene su tiempo muy limitado, ¿no? O sea, tiene que enfocarse en ganar más mercado, en mejorar el producto y la verdad que el fundraising te toma muchísimo tiempo. Entonces, no queremos quitarle más tiempo, ¿no? De lo que realmente necesita. Pero al mismo tiempo, sí somos muy minuciosos. Y para eso, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, cuando yo participo en los eventos o a veces me invitan de jurado, que estoy ahí registrada con algunas organizaciones, con unas aceleradoras de jurado, es ahí donde nosotros generamos nuestro deal flow y empezamos a escuchar. Y además se pasan la voz entre founders, ¿no? Eso es increíble, ese canal de comunicación que tienen los founders. Y dice, oye, te recomiendo tal otro founder porque, miras, estoy seguro que va a ser match porque conociéndolos como son ustedes o los mercados que abarcan o el valor agregado que generan, quieren buscar mercado en Bolivia, qué sé yo. Entonces, ahí somos un referente y ellos mismos nos recomiendan. Entonces, paso número uno es yo los escucho, generalmente soy yo la primera persona que toma contacto con ellos. Los escucho, les digo cómo prefieren, si quieren hacen el pitch con presentación, si no lo hacemos de manera oral. Luego, una vez que validamos que cumplen con todos los requisitos de nuestra tesis de inversión, los invitamos a registrarse a través de nuestra página web, que tenemos ahí un link donde tenemos un form que es súper ágil, donde hacemos las preguntas que se tienen que hacer en una primera etapa, llenan, eso nos llega, revisamos ese form en equipo, ya a nivel de equipo, yo ahí doy mis apreciaciones de lo que entendí en la conversación, revisamos el deck, todas las respuestas que se dieron, entonces si validamos que sí, que efectivamente, entonces generamos una segunda reunión. Y en esa segunda reunión generalmente nos gusta que participen ya todos los founders, porque para entender el grado de compromiso, quienes están realmente trabajando full time, que lo cual es súper importante para la etapa que nosotros invertimos, ya no deberían estar trabajando algunos half time ni nada de eso. Entonces empezamos ahí. Y luego de eso, nosotros ya generamos un calendario, ¿no? Donde delimitamos tiempos en cuestión de cómo vamos a hacer el due diligence, por ejemplo, legal, el financiero, hacemos un due diligence también tecnológico, evaluamos la parte tecnológica, hacemos entrevistas a clientes, hacemos entrevistas a inversionistas. Entonces, realmente vamos así muy a fondo, ¿no? Y en algunos casos que no resulta, porque identificamos algunos red flags, damos feedback, lo cual nos parece maravilloso desde nuestro punto de vista, por lo menos, ¿no? Porque si te van a decir que no, que te digan por qué, y si identificaron alguna falla, mejor si te la dicen ahora temprano,
porque si sabes aceptarla, digamos, la puedes corregir. O de repente les decimos, de repente nosotros somos los equivocados, entonces les explicamos por qué identificamos ahí un red flag. Entonces, yo creo que desde todo punto de vista, el ejercicio de postular a un fondo es muy buen ejercicio cuando se hace un buen due diligence y te identifican red flags. Está buenísimo, está buenísimo. Y ahí, Corina, ¿cuáles decís que son los factores que más influyen en la toma de decisión de a qué emprendedor, digamos, le invierten dinero? Mira, en la etapa que nosotros invertimos, donde ya están generando ventas, donde ya tienen tracción, o sea, que ya pasaron por todo su MVP, qué sé yo, es súper importante identificar cuáles son las oportunidades de exit que se van a tener. ¿M? Porque al final del día nosotros respondemos a inversionistas, nosotros somos inversionistas, no somos un fondo de impacto. Entonces, ahí nosotros medimos qué oportunidades tenemos de exit. Y ahí la verdad que en Latinoamérica, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Prometer que uno como fondo está apuntando a un unicornio, un IPO, porque miren las estadísticas, o sea, es bajísima. O sea, simplemente los que acceden a financiamientos vía Venture Capital ya son muy bajos, ¿no? Y de ese porcentaje, además, los que logran exits, IPOs o unicornios, más bajo todavía. Entonces, hay que ser, yo creo que realistas. Y en ese sentido, nosotros somos muy realistas y apuntamos más que todo a mercados secundarios. Estamos hablando de mercados secundarios donde vamos a tener exits entre 50 a 200 millones de dólares, ¿no? Donde entendemos que hay bastantes oportunidades. Entonces, nuestra premisa es generar la mayor rentabilidad del fondo. Y para generar una mayor rentabilidad del fondo no nos vamos a ir con filosofía, nos vamos a ir con cosas concretas, con realidades, con oportunidades, y las oportunidades están ahí en los mercados y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos, los dicen, no, un montón de reportes que han salido últimamente, comentarios al respecto. ¿Y qué sectores o industrias ven hoy por hoy por ahí con mejor ojo o con mayor potencial de crecimiento, por lo menos en el contexto de Latinoamérica, no yéndonos a lo mundial, sino acá en la región? Mira, como siempre, FinTech sigue liderando porque obviamente ahí tenemos mucha brecha, pero además también tenemos mucha oportunidad porque el sistema financiero está expectante, mirando quién es el que los va a destronar, ¿no? Entonces, hay ahí una conquista, ¿no? Entonces, por un tema de oportunidad y un tema de rentabilidad también. El segundo, yo diría que es software as a service. La verdad que ahí hay muchísimas oportunidades todavía. Acuérdense que somos una región donde tenemos muchas micro, pequeñas empresas. Eh, en Bolivia, por ejemplo, el 80-70% son micro, pequeños empresarios, ¿no? Sí, es verdad que muchos no son por oportunidad, sino por necesidad, pero son usuarios y Mm. necesitan sofisticarse si quieren crecer. Entonces ahí hay muchísimas oportunidades. Y bueno, también hay oportunidades en e-commerce. Nos gusta también muchísimo EdTech, aunque no te da muchos X de retorno, pero creemos que es una forma también de aportar al ecosistema, sobre todo en lo que es talento en desarrolladores de tecnología y demás. Todo esto, ¿no? Todas estas verticales tienen como transversal AI, ¿no? O sea, yo no te voy a decir, Iba a estamos preguntar eso, que buscando. no estabas Sí, diciendo IA y yo iba a decir, no, ¿qué está pasando? no, ¿Vivimos en 2025? Ok, ok, bien, no. bien. No, no, porque, Tomás, o sea, imagínate, o sea, yo creo que es como que estás intentando, o sea, el que no adopta ahorita AI, ¿no? Es como que sigue en la bicicleta cuando tiene a su disposición ya el auto, ¿no? Entonces, yo creo que todos estábamos montados en el auto porque es la manera de hacer más rápido todo, más ágil, ¿no? Entonces, es transversal. AI es transversal y ha revolucionado, sí, efectivamente. Entonces, obviamente, cuando evaluamos una startup y vemos su parte de tecnología, nos llama la atención, oye, ¿y por qué no estás utilizando AI para esta parte, para este proceso? ¿Nos puedes explicar, digamos, no? Entonces ahí sí levantamos un poco las orejas y tratamos de entender cuál es el motivo, la razón por la que no han introducido todavía. Pero no es como que estamos buscando startups,
no, en AI. Totalmente, No, totalmente. de hecho, algo que se dijo hace poco, que no es que las startups son de AI, sino que usan AI. Como que el concepto de Correcto. startups de AI va a morir porque todas van a tener que usar AI. Sí, O sea, ya va a ser un commodity. No, nadie se va a poner AI en el nombre porque eso fue no, al principio. Esto ya, a medida que madure, va a ser la norma, no vas a ser competitivo. totalmente. Es como poner en su momento, viste, que salió cloud y todo el software en la nube, como un poco lo mismo, ¿no? No hace falta que digas que estás en la nube, ya lo das por obvio. Claro, tú no lo pones en tu deck, ¿no? Estoy en la nube, ¿no? O sea, Claro. soy una startup Uso que, Amazon. claro, uso Amazon, no sé, ¿no? Va a ser lo mismo, o sea, obviamente te va a llamar la atención cuando hagas la evaluación tecnológica y decir, oye, ¿y no habías pensado, ¿no? Desarrollar esta parte con AI porque tienes aquí mucho potencial, esto que lo otro, ¿no? O sea, claro. Total, Entonces, eso nos va a llamar la atención. totalmente. Y ahí, Corina, ¿cómo ves el panorama de las startups latinoamericanas en comparación tal vez con otras regiones del mundo? Mira, yo creo que tenemos como que, pucha, yo diría que hasta dentro del continente latinoamericano, ¿no? Tenemos hasta cuatro diferentes segmentos, ¿no? Tenemos Brasil, que en sí mismo ya es un mundo. O sea, si eres una startup en Brasil, o sea, ni siquiera, ver, anda a hablar con startups de Brasil, ¿no? En su deck nunca te van a poner, y bueno, voy a escalar a México, Estados Unidos, no. O sea, no he visto hasta ahora alguna startup de Brasil que tenga eso en su deck, ¿no? Porque ya ellos tienen su propio mundo, ¿no? Allá adentro. Entonces ellos son aparte. Pero luego vienen, ¿no? Lo que yo llamaría México, Colombia, Argentina y Chile. Yo creo que esos son, y sabes qué, y ahí inclusive hay diferencias hasta en los tamaños de los tickets por el desarrollo. Yo veo ahí que los tickets, por ejemplo, un ticket para un mexicano que está en un pre-seed de $100,000, levantar una panorama es nada. Es como que en los países emergentes que nosotros llamamos como Perú, Bolivia, Paraguay, no sé qué, ¿no? Es, o sea, $10,000, digamos, ¿no? O sea, es casi 10 veces una diferencia así de grande, ¿no? Entonces, hay que tener ahí en mente que tenemos esas diferencias. Ahora, Centroamérica está también posicionándose entre estos países emergentes de Sudamérica y entre estos major players, digamos que lo vamos a llamar México, Colombia, Argentina, Chile. Están ahí agarrando vuelo, ¿no? Y creo que entre nosotros, digamos, ¿no? Podemos apoyarnos y tenemos que apoyarnos, digamos, para elevar el nivel de los ecosistemas haciendo fondos donde podamos tener esta mezcla de founders de una manera muy estratégica para que justamente se copien de los países emergentes la resiliencia que tenemos, porque yo siempre digo, o sea, yo los desafío a que en los países emergentes donde tenemos desafíos todavía en seguridad jurídica, en incentivos a ser empresarios, etcétera, etcétera, les dedico la resiliencia que se necesita acá para ser un emprendedor, empresario, es atroz. Es por eso que los que escalan de nuestros países hacia países donde todo eso ya se da por hecho, uff, vuelan porque no pueden creer lo rápido que se pueden hacer las cosas y que los desafíos ahí bajan, ¿no? Claro. Pero para eso tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? O sea, un emprendedor de Bolivia, de Perú, ¿no? De Paraguay, para escalar a México es casi como empezar de cero, porque además tiene que adaptarse a la cultura, el inversionista tiene que empezar a confiar en ellos y para confiar necesitan tener clientes. Entonces es casi empezar de cero en esos otros países. Y bueno, allí son los que son muy hábiles, saben cómo hacerlo, lo van preparando con estrategia, saben que necesitan ahí inversionistas que ya les vayan abriendo el camino, ¿no? Que ya ese soft landing que tengan ahí no sea un panzazo, como decimos, sino que realmente sea muy pensado, muy estratégico. Está buenísimo. Y bueno, muy, muy cercano a esa respuesta, Corina, preguntarte qué considerás que falta para que más startups locales, digamos, de estos países que están mencionando, puedan competir a un nivel o regional, digamos, más amplio o incluso a nivel global. Tiene que ver con educación, tiene que ver con networking, con colaboración entre, no sé, fondos o gobiernos. Digamos, ¿dónde ves que está la tecla para que eso, digamos, suceda y suceda a una velocidad más rápida?
Yo creo que es de todo un poco. Sí, la verdad que los referentes, ¿no? Los referentes de founders, de startups que son exitosas, son una muy buena pauta a seguir. El estar siempre muy cercanos a ellos e identificar qué fue lo que hicieron y cómo lo lograron. O sea, tener esa capacidad, ¿no? De estar todo el tiempo aprendiendo, de no creerse de que, ah, no, yo he descubierto aquí la pólvora, ¿no? Y que a mí nadie me venga a decir cómo hacerlo porque lo mío es único, es fantástico, es maravilloso. Esa actitud yo creo que es la que te trae para abajo. Pero Sí. ese founder, ¿no? Ese equipo que sabe que todavía le falta por aprender mucho y que está siempre atento, siguiendo a quienes tienen éxito, esos role models, yo digo, ¿no? Entonces, a ese te aseguro que es mejor que entrar en un proceso de aceleramiento, es mejor que, o sea, so- ya sabes tú inclusive a quienes siguen en LinkedIn. Para mí LinkedIn me parece en ese tema, o sea, maravilloso, ¿no? Porque ahí tienes un montón de aprendizaje, porque tú puedes seguir a fulano, mengano, sutano y saber, digamos, ¿no? Y sus opiniones, lo que dicen acá. Pero además, sobre todo, yo digo, siempre leo, me gusta más leer acerca de los comentarios, porque a veces uno lee una opinión y dice, oye, esto es fantástico, pero después lees los comentarios y cambias de opinión, dice, uy, no, aquí hay otras cosas que no las había visto, digamos, ¿no? Entonces, tener esa capacidad, ¿no? Esa humildad de decir, o sea, no lo sé todo, estoy siempre abierto a estar aprendiendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y ahí yendo más a, bueno, a esto, ¿no? De consejos para emprendedores y un poco los típicos errores, sobre todo teniendo en cuenta que el público de Novolab suelen ser personas o que acaban de empezar a emprender o que quieren dar ese primer paso a emprender y que tienen una idea de lo que es el emprendimiento, pero todavía no lo experimentaron. ¿Qué le dirías a un emprendedor que duda, o sea, o que... o- reformule la pregunta. ¿Cuál es para vos el mejor momento para empezar a buscar financiación para un proyecto? La verdad que si puedes tú no necesitarlo en etapas muy tempranas, mucho mejor. Yo diría que enfóquense muchísimo en el producto. Enfóquense en que realmente el producto haga fit. ¿Sabes por qué? Porque no hay mejor juez que el cliente. Si tú desarrollaste un producto y donde tú ves que un cliente te está referenciando a otro cliente y a otro cliente y a otro cliente, yo creo que validaste, ¿no? Pero además no te confíes porque ahí hay que seguir mejorando, 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 mejorando. Entonces, yo diría, enfóquense más en el producto y en esa cercanía con el cliente, ¿no? En estar siempre muy cercano al cliente, ¿no? Y hacer ese engagement de tal manera de que el producto sea tu bandera. Entonces, si tú necesitas, pero además, ya que has validado algo muy estratégico que necesitas ahora para invertir donde ya no tienes recursos, anda y búscalos, pero búscalos ya con esta presentación, con esta, o sea, decir, oye, este producto ya demostró tener mucho engagement, mucha validez. ¿Por qué? Porque miren, en muy corto tiempo, ¿no? He generado este crecimiento. Entonces, eso la verdad que ayuda bastante. Ahora, hay ciertas, hay ciertos países, ciertos ecosistemas que no tienen tickets de inversión en etapa temprana para validar ciertos MVPs. Eso sí es cierto, ¿no? Hace que el deal flow, ¿no? sea menor. Yo lo hablo por Bolivia, por ejemplo. Nosotros no tenemos una entidad pública que esté fomentando, por ejemplo, como Startup Chile, tickets de inversión, ¿no? Que son grants en una etapa muy temprana y que ayuda a que el deal flow, la cantidad de emprendedores, así tengan un 10% de probabilidad de éxito, ¿no? Les invierten.
Y eso sucedió en Estados Unidos y lo dice Jeff Bezos, ¿no? En un video antiguo donde dicen, ¿por qué creen que en Estados Unidos hay tantos emprendedores y por añadidura hay tantos éxitos, tantos unicornios? Y es porque acá se dan tickets de inversión de manera masiva, aun cuando existe solo un 10% de probabilidad de éxito. Entonces, es un tema, ¿no? De probabilidad, ¿no? O sea, si tú tienes mucho capital de riesgo y estás apostando a muchos emprendedores en etapas muy tempranas, tu Claro. probabilidad de que tengas más, claro, aumenta significativamente. Totalmente. Entonces, pero yo no lloro sobre la leche derramada, ni nos hacemos las víctimas, qué sé yo. Entonces, cuando hay una idea muy buena, muy potente, se está desarrollando en base a experiencia, se está desarrollando con un buen equipo de desarrollo tecnológico y se probó que hay un buen engagement, o sea, vayan y busquen financiamiento, pero de manera muy estratégica, ¿no? Porque igual es ponerte la soga al cuello. ¿Y cuáles crees vos que son los errores más comunes que comete el emprendedor cuando se acerca a buscar inversión en estas etapas por ahí tempranas? Mira, yo siempre lo que les digo es, sean estratégicos cuando se acerquen a un inversionista. ¿Qué significa eso? Estudia a la persona antes. De ahí tenemos ahora millones de recursos. O sea, entra a mi LinkedIn, fíjate qué estoy haciendo, fíjate en la página web cuál es la tesis de inversión, porque nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, si no te fijaste en eso y te acercaste, entonces yo te voy a decir, oye, no te fijaste que no hacemos match, digamos, con la tesis y ambos nos conocimos, sí, maravilloso, tengo una nueva amistad, pero perdió tiempo, ¿no? Entonces, sean estratégicos. Es más, hay fondos que se especializan en ciertas verticales específicamente, porque tienen ahí muchísimo valor agregado, ya sea por el perfil, el background de quienes son sus GPs o si es un CVC, digamos, por la industria a la cual se está dedicando. Entonces, sean muy estratégicos con quién se sientan a conversar. A mí me encanta cuando se acerca y me dice, he revisado, hacemos match con la tesis de inversión y además estamos interesados en que, no sé, incursionar en el mercado de Bolivia o por tu background. He visto que, por ejemplo, esta es una solución para micro y pequeñas empresas y hemos visto que tú has sido viceministra de la micro y la pequeña empresa. Entonces debes tener mucha experiencia alrededor de eso. Entonces, eso ya te habla de que alguien que realmente está informado previamente y ya te habla muy bien ya de esa persona. O sea, ya te cae muy bien. O Está sea, a modo buenísimo. de síntesis, por un lado sería intentar en lo posible solamente buscar inversión cuando ya sabes que lo que tenés funciona y que el dinero es para ver cómo crecer, no para ver cómo empezar. Y en segundo lugar, de analizar muy bien a los inversores antes de escribirles o de contactarlos para estar seguros de que hay un encaje y de que ninguna de las dos partes, digamos, va a perder el tiempo. Así es. Bueno, ya hay fondos que también tienen una tesis de inversión cuando están en etapa muy temprana, ¿no? Cuando están en su MVP. Entonces, si yo estoy en una etapa igual, no es nuestro caso, pero si yo estoy en una etapa así y necesito ahorita estratégicamente así, muy dirigido, un financiamiento y sé perfectamente para qué es, digamos, lo tenemos estudiado como equipo, me dirijo ahí. Totalmente. Imagino que también con los inversores ángeles debe pasar algo parecido, ¿no? Que uno a veces cree que cualquier persona que le fue bien y tiene dinero invierte, pero por ahí esa persona también tiene su tesis de inversión y no es que porque tiene dinero invierte en cualquier cosa. Entonces por ahí uno le escribe, hola, sí, tengo tal proyecto y resulta que esta persona solo invertía, no sé, en proyectos de EdTech y vos le venís con una FoodTech, por decir algo. Totalmente. Y ahí es donde está la riqueza de la comunidad de los founders, ¿no? Es por eso que intercambien, ¿no? Conocimiento y que un founder le escriba a otro, oye, ¿qué opinas de este inversionista Ángel? ¿Sabes en qué ha invertido? ¿Cómo es? ¿Qué background tiene? Entonces, esa riqueza es la que justamente hace crecer los ecosistemas y hace que no se cometan este tipo, no diría yo errores, pero realmente saltas una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿para qué irme, ¿no? A sentar y después, claro, conozco una persona, perfecto, de repente generamos algo más, pero no estoy como que muy dirigido, ¿no? Excelente.
Y ahí, Corina, te hago una pregunta. ¿Vos viste o detectaste algún patrón común en todos estos emprendedores por ahí más exitosos, digamos? Y ahí cada uno le pone el significado exitoso, pero bueno, emprendedores exitosos que han recibido inversión de Babasú Ventures. Mira, nosotros tenemos en nuestro portafolio ahorita 4 inversiones y sí intentamos dirigirnos muchísimo a un segmento que lo hemos entendido como que está subrepresentado y que no está bien atendido. Lo llamamos underrepresented founders. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Hemos encontrado sí un patrón en la región. Existen ciertas startups que si tú te fijas en el perfil de los founders, vamos a decirlo así, son Ivy Leagues, qué sé yo, han salido de universidades, son chicos que tienen plata, que han salido de universidades como MIT, Harvard, Stanford, Berkeley, que no sé qué. Que cuando tú tienes fondos que justamente sus GPs tienen un perfil parecido, es por una cosa de naturaleza, se llama un reflejo espejo, que tú te genera más confianza, porque pertenecemos a la misma comunidad, ¿no es? Y eso, de una manera involuntaria inclusive, te genera más confianza. Entonces, hemos visto, sí, varios casos donde ese tipo, digamos, de founders, con un PowerPoint, con una llamada por teléfono, levantan dinero, porque Claro. ya tienen un nivel de relación muy elevado, ¿no? A ese nivel. Entonces, intentamos nosotros no dirigirnos mucho ahí, sino más bien ir a un segmento que no está siendo muy visto, que los llamamos underrepresented founders, donde sabemos que existe talento, pero porque no han tenido, digamos, no tienen esa red de networking, no se manejan en ese ámbito, de repente no están siendo vistos. Entonces, sí, como fondo tenemos un foco, ¿no? Hacia ese segmento, que entendemos que sí está desatendido en una buena proporción, digamos, en la región. Qué bueno, qué bueno. Y ahí, Corina, vos que sos una persona que tiene mucha experiencia en esto y también ha hecho muchas iniciativas relacionadas a fomentar a la mujer en el emprendimiento y en roles de tecnología, ¿cuáles considerás que son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres en el ecosistema emprendedor? ¿Y qué consejos le darías tal vez a una mujer que quiere empezar, que quiere emprender, pero tal vez carga con alguna creencia limitante que impida que nada, que se anime y que vaya para adelante? Mira, yo creo que las mujeres, en muchos casos, a veces nos cuesta creernos a nosotras mismas que somos capaces. Y ahí es el famoso síndrome del impostor, qué sé yo, que yo misma lo vivo a veces, ¿no? Y así tengo que, así, momentito, momentito, ¿no? Hay que sacudirse, ¿no? Y volver a recapitular y decir, mira todo lo que has logrado, o sea, no me vengas ahorita con síndromes de impostora ni nada de eso, ¿no? O sea, vamos, adelante, ¿no? Em, y es un tema también porque las mujeres sí somos por naturaleza más adversas al riesgo. Entonces nos gusta que las cosas sean realmente así. Nos gusta el detalle, nos gusta que sean perfectas, pero a veces nos perdemos en esa perfección y en ese detalle y dejamos de ser prácticas y por ponerlo todo mucho en papel, por planificar, dejamos pasar oportunidades. Entonces lo que yo les diría a esas mujeres, denle el tiempo suficiente a la planificación, pero de ahí en adelante, acción. O sea, láncense a la acción y no le tengan miedo al fracaso. Creo yo que aquí hay que tener una mentalidad, siempre lo digo, como científicos, en el sentido de que esto hay que estar todo el tiempo testeando, testeando y testeando. Y mientras más rápido lo hagamos, mucho mejor, ¿no? Entonces, sin miedo al fracaso, yo creo que se pueden lograr muchísimas cosas y dejar de planificar tanto, ¿no? Entonces, lanzarse un poquito más, ser un poquito más aguerridas en ese sentido. Está buenísimo lo que decís, Corina. Y antes de avanzar con las preguntas al público, que ahí si quieren las personas que están en el vivo pueden ir dejando las preguntas en el chat y ahora las vamos a ir agarrando. Mientras te hago una última pregunta, que es, en tu caso, ¿cuál es tu mayor motivación para seguir impulsando el ecosistema emprendedor en Bolivia, pero también el resto de Latinoamérica?
Mire, yo creo que la mayor motivación que he encontrado en este mundo VC ¿no? Es justamente dejar sentadas algunas buenas prácticas, ¿no? Que hemos ido identificando en este corto tiempo desde que nosotros nos hemos lanzado. Nos hemos lanzado recién hace un poco más de un año, pero en este corto tiempo hemos identificado muy buenas prácticas que yo creo que inclusive se las pueden ir ya documentando y validando con pares. Porque la verdad que sí hace falta, ¿no? Más papers o más artículos relacionados, ¿no? A, por ejemplo, la parte de la evaluación. ¿Cómo se le hace una evaluación a una startup? No es, o sea, sí tiene mucho de arte, pero también tiene mucho de ciencia o de patrones que hemos ido identificando que podrían ayudar a first-time managers o a otros, ¿no? Que de repente quieren estar ahí atentos a mirar, ¿no? Qué cosas han resultado y qué cosas no. Pero además verídicas, ¿no? Con seguimiento con datos, qué sé yo. Entonces, nosotros estamos muy motivados dentro del equipo. Ahí nuestro equipo del área financiera nos ha desafiado a que quisieran escribir un manual, por ejemplo, en ese sentido, un manual de buenas prácticas de evaluación de startups, donde se tenga algo por escrito, ¿no? Que te pueda llevar un poco de la mano para poder hacer todo ese tema. Qué bueno, qué Qué bueno. bueno, Y te voy a hacer tremendo. una última, Corina, que me parece que está espectacular. Mientras van cayendo ahí preguntas, ¿cómo balanceás en tu caso y en tu larga trayectoria toda la presión que implica, nada, fundar un fondo, estar de acá para allá, con todo el caos y el estrés, también con la vida personal? ¿Y cómo balanceás toda esa gestión emocional para no volverte loca, no caer en ansiedad, en estrés, en angustia? Y porque se te ve una mujer súper tranquila, súper relajada, con un tono de voz súper pacífico que transmite eso, que transmitís eso. Entonces, ¿cómo haces en tu caso, digamos? ¿Qué herramientas tenés? Y en función de eso, ¿qué podrías recomendar también en emprendedores que por ahí están, viste, todo el tiempo a mí con trabajo, con trabajo, con trabajo y caen en burnout y bueno, después es muy difícil también salir de ahí. Mira, el equilibrio personal lo es todo. Lo es todo y uno tiene que estar muy equilibrado, mente, cuerpo. Yo soy una persona que le gusta muchísimo hacer deporte, es mi forma de hacer catarsis. Eh, Soy una persona saludable, me gusta comer bien, ¿no? Saludable, me gustan mis 8 horas de sueño, las valoro muchísimo. Me gusta muchísimo compartir en familia. Yo creo que el tener el apoyo de mi familia para mí en todas las etapas de mi vida profesional ha sido fundamental. Nosotros funcionamos como familia, como un equipo, y cuando se toman decisiones en equipo, y cuando alguien se embarca en un desafío, nos embarcamos todos, ¿no? Entonces, la verdad, no, me siento siempre acompañada, y no solamente la familia, sino los founders, ¿no? Quienes, la verdad que yo les digo a ellos, este fondo ha nacido gracias a ellos. Ellos han sido como mi Pepe Grillo acá en la oreja que me venían dando vueltas hace un par de años, que tú deberías lanzar el fondo, que tú deberías lanzar el fondo, y yo lo esquivaba, porque decía, no, ya he hecho tantos desafíos en mi vida, ya no me lancen más, ya quiero estar en otra etapa. Pero ves, nunca escupas al cielo, ahí ves lo que pasa, ¿no? Y la verdad que les agradezco porque la verdad que me han lanzado a un desafío en el cual me siento muy motivada, porque cuando los veo a ellos maximizar ese potencial que tenían, que tienen, la verdad que tú dices, todo esfuerzo vale la pena, ¿no? Vale la pena por todos ellos porque se hace un efecto multiplicador impresionante. Mira, yo soy economista y he escrito y he trabajado para gobiernos, haciendo muchas consultorías en proyectos, y siempre te queda un poco la frustración porque son proyectos que le llegan a la oficina a un ministro, un viceministro, qué sé yo, o alguna organización, y de repente nunca ves las consecuencias de eso. Cuando estás de este otro lado, ¿no? Ves inmediatos los resultados, ¿no? Ves ese impacto así inmediato y la verdad que eso te motiva muchísimo. Increíble, increíble. Qué bueno, Corina. Bueno, abrimos las preguntas del público. Tommy, ¿con cuál te parece arrancar? Hay dos que me parecen re interesantes. Una de Ariel que dice, ¿cómo crees que podría aumentarse la cantidad de M&As early stage en la TAM
¿Y por qué crees que es tan bajita en early stage? Y si querés explicar un poco qué es un M&A para el que por ahí no conozca. Merge and Acquisitions. Justamente he estado en una charla este viernes que me invitaron la Cámara de Mujeres Empresarias y claro, acá en Bolivia. Y, y me sorprendió porque estábamos ahorita en una crisis económica, por ejemplo, donde no hay divisas, no hay dólares. Ustedes en la Argentina ya lo han Lo pasado, o sea, entendemos. copy-paste lo que ustedes, o sea, tal cual, ¿no? Por suerte, digamos, ustedes ya nos dieron ahí bastante aprendizaje, ¿no? Lamentablemente, y yo creo que es por un tema de que falta sofisticación en los inversionistas, falta también visibilizar oportunidades y porque todavía en la región tenemos muchas oportunidades de inversión en sectores que todavía son muy tradicionales. ¿No? Que si nosotros los comparamos, por ejemplo, con Europa, sobre todo con Europa, digamos, Estados Unidos y algo. Por ejemplo, en Bolivia todavía seguimos muy dependientes de lo que son la explotación de recursos minerales. Mm. Entonces, Sí. todavía la lógica del inversionista, ¿no? Sigue alrededor de eso porque todavía hay oportunidades y hay potencial. Entonces, todos estos tipos de mercados, todavía para ellos es como que, mira, si me queda un 10% de inversiones, lo voy a destinar a eso para probar y aprender, pero no es que mi prioridad, digamos, ¿no es? Entonces, porque todavía hay muchas oportunidades de ganancia en lo otro, ¿para qué me voy a arriesgar en algo que no conozco todavía muy bien y que todavía, digamos, no tiene tanto impacto, o sea, no veo tantos recursos como es otro que todavía tengo, ¿no? Es por una cosa natural. Pero creo yo que se va a ir sofisticando y ese es también parte de nuestro papel, en mostrar esas oportunidades, volvernos esos evangelizadores, ¿no? De sentarnos con los inversionistas y decirles, oigan, no esperen a que la ola se vaya, ¿no? Este es el momento, ¿no? Cuando está por despegar, no esperen a que esto, digamos, sea, sino que háganlo anticipadamente. Si quieren hacerlo de una manera cautelosa, poniendo un cierto porcentaje, digamos, comenzando con algo mínimo, háganlo, pero empiecen a inmiscuirse, empiecen a pensar en M&As desde ahorita, porque ese es el futuro, no hay cómo escaparle. Totalmente, totalmente. Y acá hay otra pregunta que está muy interesante, que la hace David, que dice, ¿cuántas inversiones hacen por año si es que tienen un número? Y si el fondo está enfocado en todos los países de Latinoamérica o enfocado solo en Bolivia, y si se puede saber cuál es el ticket promedio que hacen. Y después dice, soy de Cochabambino, muy orgulloso de ver esto. Ah, qué bien, muchísimos saludos. Bueno, nosotros nos hemos lanzado recién hace como un año, ¿no? Como fondo. Llevamos apenas un cierto porcentaje de levantamiento, todavía nos falta una buena cantidad. Pero hemos empezado a hacer deployment, ¿no? De algunas inversiones porque hemos sentido que necesitábamos justamente eso, motivar a ciertos potenciales inversionistas a que entiendan de que esto existe, sucede, ¿no? Y que es factible. Así que tenemos 4 inversiones y la idea es que el fondo de $10 millones, llegar al menos a 15 inversiones. Y sí, no invertimos solamente en Bolivia, nuestra tesis de inversión es con un foco en países emergentes, es decir, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, pero no exclusivamente. También estamos abiertos a inversiones en la región donde veamos potencial en mercados con escalamiento como México, como Colombia, Argentina, Chile. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Corina, y antes de terminar, quiero preguntarte si tenés algún libro que hayas leído en algún momento, puede ser de ahora o que hayas leído en algún momento de tu vida, que te haya influido y quieras recomendar o compartir ahí a la gente, que creo que la lectura es uno de los hábitos o uno de los recursos que uno también va abriendo mucho la cabeza. Y siempre, viste, hay un libro que te marca en tu historia que cambia un poco la forma de ver el mundo. En tu caso, ¿cuál fue ese libro y si lo querés compartir? Bueno, hubieron bastantes libros. Yo, la verdad que en temas de lectura, o sea, para mí un libro es una forma también de un descanso, porque yo de manera rutinaria, me reviso The Economist, reportes del Banco Mundial, del BID, ¿no? De Bloomberg. O sea, para mí eso es un must.
¿no? Y a mí me agrada, ¿no? Es algo que me agrada. Entonces yo hago un rastrillaje toda mi primera media hora, 45 minutos de la mañana al despertar. Es eso, plan, 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 y es cuando más me entra información. Y es ahí donde empiezo a generar ideas, ¿no? Y decir, pucha, qué interesante esto, tomo notas, ¿no? Y demás. Y la verdad que ahora tenemos un montón de recursos relacionados para aprender en eso. Y siempre estoy abierta a estar aprendiendo, ya sea con cursos online, Coursera. Bueno, antes sí me ponía como meta hacer cursos afuera, en Coursera o online, qué sé yo, porque siempre sentía que tengo que estar siempre actualizada y además me abría muchísimo mi red de networking, el viajar y el estar con otras personas y inmiscuirme, era bastante. Pero desde que comencé con el Venture Capital, digamos, esa parte ahora se convirtió en full eventos, donde ahí hago full networking, donde estoy conociendo personas maravillosas de las cuales estoy aprendiendo, sobre todo mujeres GPs. Ahí pertenezco al grupo de WinVest, es un grupo maravilloso de mujeres que han abierto camino, ¿no? Igual, pares hombres también de fondos que son maravillosos, de family offices, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora, más que un libro, yo creo que es un libro abierto, donde me encantan las conversaciones con personas interesantes que han logrado grandes cosas, las sigo, podcasts, ¿no? Como estamos ahorita conversando, me parecen geniales. Y, y no te diría yo que un libro que me ha marcado, pero sí ha habido una película, es más una escena que yo siempre la saco y que digo que me ha marcado, sobre todo como mujer, y es La Dama de Hierro, cuando es una escena que está Margaret Thatcher, está con su gabinete ahí discutiendo un tema muy delicado. No lo voy a traer aquí a consideración, pero era la guerra de las Malvinas. Y estaba ahí con todos sus ministros discutiendo el tema, que no sé qué, y de repente ella mira su reloj y dice, uy, it's dinner time, acompáñenme, tengo que ir a cocinar. Y ella agarra y se lleva a todos sus ministros a su casa, se pone su delantal, lo sienta ahí en el mesón, les da un vaso de agua, qué sé yo, y ella empieza a cocinar mientras seguía discutiendo sobre el tema. Yo ese momento realmente interioricé y dije, pucha, yo sentía antes como medio un complejo que decía, dediqué mucho de repente o sacrifiqué mucho de mi vida profesional a mis hijos, donde de repente debería haber crecido un poco, me debería haber arriesgado más profesionalmente. Pero después cuando yo veo esa escena y digo, no, no, porque realmente si lo vuelvo a repetir, lo volvería a hacer, porque eso también me hizo crecer como persona y me hizo valorar otras cosas que hoy en día las veo y que ahora estoy en otra etapa donde más bien estoy compensando y tengo ese tiempo para dedicarme más a lo profesional. Y ahí entiendo que las mujeres en ese conflicto que entramos de roles, realmente a veces es mental. O sea, es una cuestión también de que los demás se adapten a nuestro ritmo de vida y de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Totalmente. Ahora, para cerrar, así les digo, en el evento que teníamos en el viernes, éramos puras mujeres, la mayoría empresarias, qué sé yo, y el aire acondicionado estaba así a full. Y claro, habían speakers hombres también, eran muy poquitos, qué sé yo, y uno de ellos estaba súper abrigado y me decía, le han puesto fuertísimo el aire acondicionado, ¿no? Y yo miro a todas las mujeres alrededor, le digo, no, lo que pasa es que si te fijas bien, la mayoría de las mujeres acá estamos contentas porque seguro la mayoría tenemos más de 50 y los del aire acondicionado, la verdad, no lo sentimos porque obviamente estamos en esa época donde más bien sentimos sofocos, qué sé yo, y el otro se mata de risa y me dice, así se deben sentir ustedes cuando las traemos a ambientes donde están diseñados para hombres. Tal cual, tal cual. Entonces, eh, yo creo que libros, digamos, como te digo, he tenido mis épocas, Stefan Zweig, he sido yo, biografías, Madame Curie a mí me ha marcado muchísimo. Yo lo leí cuando tenía 15 años y me marcó muchísimo. Stefan Zweig, yo recomiendo a las mujeres 24 horas en la vida de una mujer. Es literatura de los años 1900, principios 1900, pero yo te digo que muy actuales. Hay muchas realidades que se siguen repitiendo.
Entonces, yo creo que ya tenía una tendencia desde muy joven hacia literaturas de biografías y hacia temas muy personales de la mujer, ¿no? De superación. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Corina, para ir terminando, nada, agradecerte ahí por tu tiempo, por tu sabiduría, ahí compartida. Salieron muchas joyitas en la charla. Espero que toda la audiencia, la gente que lo vea en el vivo, la gente que lo vea después, también le haya gustado, le haya servido. Nada, agradecido de tu tiempo, Corina. Mil gracias. Y bueno, obviamente cuando estés por Buenos Aires, podemos organizar un evento, un encuentro, algo. Así también, nada, te conectamos acá. Bueno, que ya mucho venís también con la movida emprendedora acá local de Argentina. Así que, nada, infinitas gracias por tu tiempo de todo corazón. Y nada, a seguir rompiéndola, que la rompes. Igualmente, a ustedes les deseo todos los éxitos. La verdad que lo que hacen me encanta. Y muchas gracias por la invitación y que, bueno, y sigamos creciendo juntos. Totalmente, Y, totalmente. y ahí para terminar, Corina, algo que hacemos siempre es que, nada, que un buen invitado postule a un siguiente buen invitado. Así que si tenés a alguien ahí en la cabeza, que no sea Javi Roig, porque Javi Roig ya estuvo aquí en la segunda edición, que sé que ustedes son amigos, pero bueno, algún otro emprendedor o emprendedora que vos creas que puede venir a generar abundancia en este espacio ahora que ya lo conoces. Pero claro que sí. A ver, vamos a postular ahí a Fer. Fer es una emprendedora argentina que ahorita la está rompiendo en México y que la verdad, en el último evento del FLIC que nos encontramos después de un tiempito, la vi tan empoderada en México, tan posicionada. Yo creo que ella tiene ahí para dar un aprendizaje de lo que es ese soft landing en otro país, ¿no? Y esto de lo que hablamos, ¿no? De que, ¿cómo es esta estrategia, ¿no? De escalar a otro país. ¿Qué cosas tienes que tú prepararte previamente? Y yo creo que eso ella la tiene clarísimo, ¿no? Entonces ahí les paso su Ay, contacto. dale. La verdad Sí, que, sí. que es una persona maravillosa, inteligentísima, ¿no? El emprendimiento se llama Agrojusto, viene de una familia que viene del sector agrícola, así que viene con muchísima experiencia en el sector y que la está rompiendo en México. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esperamos ahí el contacto, Buenísimo. le escribimos y cuando podamos ahí coordinamos con ella para nada, seguir compartiendo un poco experiencias, historias que también puedan inspirar a la próxima generación de emprendedores o emprendedoras a que se animen y a que, nada, confíen también en sí mismas para meterse en el mundo del emprendimiento, que es hermoso, pero también tiene sus momentos difíciles, ¿no? Y bueno, para eso también la red es fundamental. Tal cual. Así que bueno. Bueno, Corina, Tommy, mil gracias ahí por el espacio y estamos hablando. Y gracias a todos Hasta Gracias a por pronto. todos. asistir. No, gracias a ustedes. Que les vaya bien. Adiós, Gracias a Dale, Corina. Que todos. andes muy Chao, bien. chao. chau, Gracias. Chao, chao. chau.